Hola, ¿qué tal? Un saludo. Te damos la bienvenida a una clase más de nuestro curso introductorio a Kali Linux. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de una serie de comandos que son básicos, pero que es importante que todo usuario conozca. Vamos a tocar algunos comandos básicos de consola y también te voy a mostrar cómo puedes hacer uso de una herramienta que se llama htop y que es una herramienta que nos permite ver de una manera más cómoda o más gráfica los procesos que tenemos corriendo, el consumo de la memoria RAM, el número de procesadores que tenemos asignados al equipo, etcétera. Esto es algo bien sencillito, pero es de mucha utilidad y son datos que se deben de conocer de manera general para el manejo del sistema operativo Kali Linux. Hay que destacar que muchos de estos comandos también funcionan en otras distribuciones, ya sea Debian, Ubuntu, Fedora, Linux Mint, etc. Sin embargo, en este caso lo vamos a centrar directamente en Kali, porque pues es el sistema operativo que nos atañe estudiar. Bien, para poder nosotros trabajar con comandos de consola, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la consola. En este caso no es necesario tener la conexión a internet activa, sin embargo, sí es altamente recomendable. Entonces, para ello, vamos a ir directamente a la consola. Aquí damos un clic y una vez que se abra con control más, vamos a hacer más grande esto para que podamos apreciar con mayor comodidad. De igual manera voy a hacer más larga la consola simplemente arrastrando, porque vamos a ver algunas funciones que nos van a ocupar un mayor espacio. Bien, lo primero que vamos a hacer es conocer, por ejemplo, cómo es que Kali nos puede mostrar un calendario. Quizá pensarás, bueno, ¿para qué quiero ver un calendario? Dentro de los procesos de auditoría informática hay que trabajar algo que se llama línea de tiempo o trazas de tiempo. Tiene diferentes nombres, al final de cuentas hace referencia a lo mismo. Entonces, el consultar un calendario, el consultar, por ejemplo, horas, fechas, días del año, resulta de vital importancia. Para esto, el Kali pues, nos presenta diferentes comandos. Por ejemplo, si yo digito el comando cal y damos un enter, aquí me dice, por ejemplo, que no se puede ejecutar porque necesitamos el paquete. Recordemos que Kali funciona a través de paquetes y dependencias. Entonces aquí me dice que debo de instalar ncal y me dice que el comando para instalarlo desde la posición de root, que es esta que tenemos aquí, sería apt install ncal. Aquí por defecto él me dice quieres instalarlo, y cuando nos pone esto que tenemos aquí, hay un dato muy curioso que muy poca gente conoce o quizás no se han percatado de ello. Siempre que te pregunta alguna cuestión como esta y te pone una letra en mayúscula y otra en minúscula, significa que la letra mayúscula es la predominante. Es decir, si yo en este punto, así como está, sin escribir nada, le doy enter, en automático el sistema va a identificar o va a saber que yo no quiero instalar ncal. ¿Por qué? Porque la n es mayúscula y entonces la letra mayúscula, al ser la predominante, está diciendo que no. Sin embargo, si yo le pongo la y, me va a instalar ncal. Vamos a darle enter para que lo instale y va a instalar el paquete. Esperamos un momentito. Realmente estos paquetes se instalan de manera muy rápida y ya una vez que lo tengamos instalado, ya podríamos visualizar el calendario. Si te das cuenta, ya quedó listo, ya se instaló. Entonces, si yo ahora pongo cal, mira, ahora sí me da el calendario y estamos viendo el calendario de enero 2023. Entonces, utilizando el comando cal, previamente haber instalado el paquete correspondiente que es ncal, ya podríamos ver el calendario. Otro comando importante es el comando que nos permite conocer la fecha, y cuando hablamos de la fecha hablamos del día, el mes, la hora y el año.
Este comando nos entrega todos estos datos y estos datos a nivel de auditoría son de suma importancia por lo que ya te comentaba al principio, el tema puntual de las líneas de tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo poner simplemente date, ¿ok? Damos un enter y me va a decir que hoy es martes 31 de enero de 2023. Actualmente en México son las 23 horas 47 minutos y con esto, bueno, pues tenemos el día, que es martes, la fecha y tenemos también la hora, inclusive con segundos, ¿no? 23 horas 47 minutos y 42 segundos. Luego también tenemos otro comando bastante interesante que nos permite conocer los procesos que se están ejecutando o los procesos que están activos dentro del sistema. Como habíamos comentado en un curso anterior, en el curso de Debian, hay algunos comandos que tienen argumentos. Hay comandos con argumentos y comandos sin argumentos. En este caso puntual, el comando ps sí tiene argumentos. Los argumentos son pequeños complementos o flags o banderas que se le pueden pasar para que nos diga determinada información o nos muestre determinada información. De manera muy general, si yo pongo por ejemplo ps y le doy un enter, mira, voy a ver que tengo solamente corriendo actualmente estos dos procesos. Ahora, dentro de los procesos que yo tengo corriendo, sean 2 o sean 200, la columna que nos interesa a nosotros para efectos de procesos de auditoría es el PID o el Process ID. Hay otro que es el PPID, que es el Pattern Process ID, es decir, el proceso padre. Estos PID, como el que tenemos marcado aquí, 43, 22, 50, es un proceso hijo, pero estos procesos hijo, los PID, emanan de un proceso padre. Más adelante vamos a ver ya sobre las prácticas, que son los procesos padre y los procesos hijos con mayor detalle. En ese sentido, el comando ps tiene algunos argumentos. Vamos a ver, por ejemplo, qué sucede si yo pongo ps espacio -h. Al ponerle -h, yo aquí tengo, por ejemplo, la posibilidad de ver un poco más de información. Si yo ejecutara, por ejemplo, el mismo comando ps, pero con una sesión de Meterpreter activa, yo podría pasarle mucho más valores o mucho más parámetros al comando de los procesos para tener, por ejemplo, la posibilidad de clasificar los procesos administrador, los procesos estándar, buscar un proceso en específico, como por ejemplo el Explorer.exe, que es un proceso en Windows que nunca se cierra y que es muy bueno para migrarse. En fin, el comando ps a nivel de Meterpreter tiene mucho más argumentos. Observa que aquí me está dando inclusive algunas rutas, me está dando algunos otros datos. Sin embargo, si yo pongo ps, mira, me lo da muy escueto, muy simple. ¿Ok? Entonces, los comandos por lo general tienen argumentos, no todos. Insisto, hay comandos que tienen argumentos y comandos que no. En el caso del PS es un comando que sí tiene argumentos. Luego tenemos también un comando que es el comando cat. El comando cat sirve para poder leer documentos, leer archivos directamente en la consola sin la necesidad de abrirlos con un editor de texto. Por ejemplo, voy a bajar a la raíz con cd espacio diagonal y aquí voy a listar con doble L, ¿ok? Y entonces tengo varias cosas. Aquí, por ejemplo, yo puedo identificar los archivos individuales de los directorios o las carpetas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo lo que son azules son carpetas o son directorios, ¿ok? Y todos los que son como este, que son en blanco,
son archivos. Entonces yo, por ejemplo, podría en un momento dado leer o intentar leer el contenido de este archivo utilizando puntualmente el comando cat. Otra forma de hacerlo sería tal vez abriendo el archivo con un editor de texto. Puede ser el Vim, el Nano. Aquí por ejemplo tenemos uno, aquí arribita tenemos uno que se llama Text Editor. Podríamos también abrir el archivo desde aquí. Pero la realidad es que la consola, además de ayudarnos a hacer muchísimas cosas, nos simplifica muchísimo el trabajo. Entonces, podemos hacer la lectura de archivos a través de la consola. Y no solamente archivos de texto. Podríamos abrir, por ejemplo, el código fuente de una herramienta, de un exploit, de un auxiliar, prácticamente de cualquier cosa. Bien, vamos a intentar entonces leer el contenido de este archivo. Vamos a decirle cat para que lo abra y le vamos a decir que queremos ver el contenido de este archivo. Vamos a darle un enter y tiene esto, ¿ok? Esto es el contenido del archivo. Quizás digas, bueno, yo ahí no entiendo nada, no sabemos qué dice, y sí, es totalmente correcto, pero simplemente es un ejemplo de que con el comando cat podemos llegar a leer archivos. Vamos a hacer otra prueba. Por ejemplo, en este caso, para salir del comando cat pulsamos control C. Recuerda que esta flechita que apunta hacia arriba significa control más la letra que ponemos. En este caso, para detener un proceso o salir de un proceso, con control C lo podemos hacer en cualquier momento y nos va a funcionar sin ningún problema. Por ejemplo, vamos a ir en este caso a root y luego vamos a ir a herramientas, que es la carpeta que habíamos creado en la sesión anterior. Vamos a dar enter, vamos a listar el contenido y tenemos únicamente Rapid Payload. Vamos a entrar a la carpeta Rapid Payload, vamos a listar el contenido y por ejemplo tenemos lo que es el archivo install.sh. Tenemos también requirements.txt, tenemos server.py. Entonces, no solamente con cat podemos leer archivos de texto, podemos leer el contenido básicamente de cualquier archivo. Vamos a intentar, por ejemplo, leer el contenido de install.sh. Entonces yo voy a poner aquí cat install.sh, damos un enter y mira, aquí está el contenido. Me dice cat, que es el comando que lo abre, el archivo que está abriendo, y dentro del install.sh está este conjunto de instrucciones. Así es como podemos verlo. Vamos a limpiar la pantalla con control L. Vamos a dar otra vez el doble L para que nos liste. Vamos a leer ahora, por ejemplo, requirements.txt. Vamos a darle cat. Vamos a ver. Requirements. Requirements.txt. A ver, mira, me dice que no es un directorio. Ok, vamos a hacerlo de vuelta. Aquí hay algún temita. Vamos a decirle cat y vamos a copiarnos este para no tener problemas. Aquí lo tenemos, ok. Entonces, requirements.txt dentro de su estructura tiene wget, cryptography, fernet y PyOpenSSL. Eso es lo que tiene, ¿ok? Vamos a leer ahora el contenido de rapidpayload.py, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a limpiar la consola, le decimos cat y rapidpayload.py, ¿ok? Damos un enter y aquí tenemos el código de la herramienta Rapid Payload. Aquí, si tú sabes programar, puedes venir y modificar este código y hacer que la herramienta haga cosas más elaboradas. Puedes modificarlo sin ningún problema porque se trata de un archivo que es de código abierto o software libre. Lo puedes modificar, le puedes hacer lo que quieras y realmente pues no pasa nada, no hay ningún problema, no tienes ningún lío de licenciamiento, ¿ok? Entonces, como nos podemos dar cuenta, de esta manera es como nosotros podemos leer prácticamente cualquier archivo. Me voy a posicionar ahora nuevamente en el escritorio y vamos a hacer lo siguiente.
tenemos un comando que habíamos ya visto anteriormente que se llama mkdir, y el comando mkdir sirve para crear carpetas. Las carpetas las podemos crear básicamente donde nosotros queramos. Entonces vamos a crear una carpeta, por ejemplo, en el escritorio. Lo pongo ahí para que puedas verlo con mayor comodidad. Mkdir, por ejemplo, curso. Damos un enter y si te das cuenta se crea aquí la carpeta de curso, ¿ok? Lógicamente, si yo entro a la carpeta de curso, la carpeta va a estar vacía. Mira, cd curso, la carpeta no tiene nada, me dice total 0. ¿Por qué? Porque la carpeta en este punto no tiene nada. Sin embargo, es una carpeta que ya está lista y en la cual podríamos empezar a grabar cualquier cantidad de archivos. Luego también tenemos la posibilidad de eliminar un directorio, una carpeta. En este caso podría ser una carpeta que esté vacía, como es el caso de curso, o una carpeta que en su interior tenga archivos. Por ejemplo, ¿cómo haríamos si la carpeta tuviera algún archivo dentro? Pues simplemente tendríamos que poner rmdir espacio -r y el nombre de la carpeta, y en este caso me la va a eliminar. Aquí me dice que no puedo completar y me pone, inclusive si te das cuenta, me quita el color azul de aquí porque la carpeta está vacía. Entonces por esa razón el comando no funciona, porque la carpeta está vacía. Si hacemos dentro de curso, mira, curso no tiene nada. Entonces aparte de que estamos dentro de la carpeta, vamos a darle hacia atrás, cd espacio punto, te va a volver a la ruta anterior inmediata. Aquí podríamos poner otra vez rmdir espacio -r y curso. Aquí sí me va a dejar digitar el comando. Si yo le doy enter, mira, me dice que es una opción inválida. ¿Por qué? Porque la carpeta no tiene nada. Sin embargo, me dice rmdir, opción inválida, --t. Entonces quiere decir que el argumento rmdir tiene argumentos. Podríamos consultar los argumentos para saber cuáles son los argumentos que podemos pasar y cuáles no. En este caso el error es muy sencillo. Como la carpeta está vacía, no hay contenido en su interior, por esa razón nos da ese mensaje de error. En este caso, como la carpeta está vacía, lo que nosotros tenemos que hacer es poner rm curso, a ver, ok, sería rmdir, así, curso, y la carpeta se va, ok. En este caso la carpeta ya no va a estar presente. Cuando yo actualice o cuando yo reinicie, ya no voy a tener esta carpeta. Mira, ahí la carpeta se fue. Tarda un tantito en borrarse, pero finalmente se elimina. Entonces recapitulamos y vamos a poder ver, por ejemplo, que con rmdir espacio -r yo puedo, en este caso, borrar carpetas con contenido en su interior, ok. Y luego, si ponemos nada más rmdir solito, así puedo borrar carpetas que estén vacías, ok. Entonces estas son las diferentes funcionalidades o las diferentes opciones con las cuales se maneja el comando rm.